Hola, buenas noches a todas y a todos los que nos están acompañando. Agradecemos la presencia y la atención y también agradezco a quienes van a sostener esta propuesta, que serán 3 encuentros. Las próximas 3 semanas nos tendrán reunidas alrededor de un tema. Hoy es el primer encuentro, además de las personas que van a ver en la pantalla a través de actividades. Ha sido un duro trabajo de 3 equipos de cátedra de la licenciatura en Psicología, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. La inquietud ha surgido de 3 cátedras: la cátedra de Salud Pública, Salud Mental, la cátedra de Psicología Jurídico Forense y las prácticas profesionales supervisadas en el ámbito jurídico forense también. Hay 3 equipos de cátedra, por esto digo, que han estado trabajando a lo largo de meses para que este encuentro se produzca. En el encuentro de hoy van a disertar 3 docentes de la cátedra, de las cátedras que nombré: la profesora Alcira Márquez, psicóloga, especialista en psicología en el ámbito de la salud, en el ámbito jurídico forense, que es profesora titular de psicología en el ámbito jurídico forense en la Facultad de Psicología de Universidad Nacional de Rosario, pero que también encabeza las 2 cátedras que nombré antes: la de Psicología Jurídico Forense, 4º año de la licenciatura, y las prácticas profesionales supervisadas jurídico forense, en la que es profesora asociada. También vamos a estar escuchando a Analía Brezán, profesora adjunta de Salud Pública, Salud Mental, que es licenciada en Psicología y magíster en Salud Mental. También nos acompaña Delfina Recalde, profesora también de Salud Pública, Salud Mental, y su título de grado, licenciada en Trabajo Social, también magíster en Salud Mental. Agustina Zeta, que es ayudante alumna de la Cátedra de Salud Pública, Salud Mental, que está en representación de todo un conjunto de ayudantes alumnos. Son parte de todas las personas que han trabajado y trabajan para sostener que esto acontezca, y será quien esté recogiendo las inquietudes de ustedes, el marco que hemos pensado para el desarrollo de la actividad es que comenzará la profesora Alcira Márquez, continuará la profesora Delfina Recalde y Analía Brezán. La idea es estar alrededor de una hora y poquito, presentando el tema que nos convoca, que lo hemos elegido justamente porque resultan desafíos importantísimos en el campo de la salud mental para quienes desarrollamos nuestras prácticas en él. Estos desafíos giran alrededor de 2 colectivos sociales: los consumos problemáticos de sustancias y todo el colectivo en el que convergen personas privadas de la libertad, declaradas inimputables, con problemas de salud mental. Bueno, después de la hora y poco de disertación, habrá
intercambio a través de las preguntas que ustedes nos acerquen por el chat. A las preguntas las pueden ir ingresando mientras se desarrollan las presentaciones. Les agradezco muchísimo, muchísimo, Alcira, Analía, Delfina, y las escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias, Adriana, por la presentación. Quiero decir que somos 4 cátedras, nada más aclarar que somos 4 cátedras. En realidad el proyecto de extensión está hecho en interfacultades también. Entonces, hemos contado con la Cátedra de Salud Mental, también campo y supuestos de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la carrera de Trabajo Social, que ahí pertenece Delfina. Hubo varios problemas para editar. ¿Cuántas cátedras éramos? Éramos tantas cátedras que organizando. Y agradecer también a Selene y a Agustina, que fueron las ayudantes que impulsaron un poco este proyecto y nos pusieron a trabajar a todo el cuerpo docente. Así que, bueno, muchas gracias, que se les ocurrió también trabajar estas problemáticas que son de gran actualidad. Yo voy a tomar lo que dijo Adriana. El PECAP se llama Desafíos Pendientes para garantizar los derechos de las personas con padecimiento mental, en 2 campos, digamos, de problemáticas, digamos. Uno que es el de la inimputabilidad y el otro que es el consumo problemático de sustancias, no de todas las sustancias, vamos a decir de lo que se denomina estupefacientes, es decir, aquellas que son cooptadas por el sistema penal, ¿no? Es decir, el consumo de sustancias ilegales. En este sentido, ¿qué nos planteábamos nosotros? Digo, ¿en qué consiste ese desafío? Es el desafío, digo, para adelantar un poco lo que pensamos trabajar en estos 3 encuentros, en este ciclo de encuentros, consiste en identificar las tensiones, ¿no?, que hay entre ese paradigma peligrosista que todavía sigue vigente en el campo penal respecto del abordaje de las personas con padecimiento mental y el enfoque de derechos, ¿no?, que la Argentina incorporó desde 2006, desde 2008, vamos a decir, cuando suscribió la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que da origen a la Ley de Salud Mental y a la modificación del nuevo Código Civil en 2015, que van a trabajar mis compañeras después. A mí me tocó en suerte trabajar lo que está vigente, digamos, que es el paradigma peligrosista, esto que denominamos paradigma peligrosista. Lo pensamos también este encuentro como una suerte de introducción. ¿Por qué plantear el estado actual de la normativa? Porque justamente, digo, sin conocer el estado actual de las cosas, efectivamente va a ser difícil comprender cuáles son esos desafíos, qué se está pensando para cambiar la normativa y cuáles son los problemas que están teniendo en el territorio, ¿no es cierto? Que serían las charlas que siguen. Quiero aclarar que para hablar de estos temas yo no soy abogada, soy psicóloga, de formación de grado, así que voy a trabajar la normativa desde mi expertise y desde mis posibilidades, y a lo mejor hay preguntas que después no podamos responder y que sí se puedan responder en los sucesivos encuentros. En ese sentido, también una compañera va a tomar nota de las preguntas que se hagan a través del chat. Bueno, respecto de la inimputabilidad, que es el primer tema que voy a abordar, la fórmula para declarar a una persona inimputable está contenida toda entera en el artículo 34, inciso primero del Código Penal de la Nación. Ahí sí, no sé si quieren poner el power para que todo el mundo pueda seguir el texto. Es un texto corto, ponerlo y sacarlo, pero yo lo voy a tener que leer para después poder desagregarlo, ¿no? El artículo 34, inciso primero, dice que no son punibles el que no haya podido, en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas, o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hechos imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Es la tercera diapositiva. En caso de enajenación, dice el artículo, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio
del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. En los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicieran peligroso. En este texto complicado que ahora vamos a explicar, que aparece, digamos, como ininteligible a primera vista, podemos identificar tres conceptos principales: inimputabilidad, peligrosidad y medidas de seguridad. Y es en eso en lo que efectivamente el objetivo es trabajar. Para poder comprender el concepto de inimputabilidad, por tanto, primero vamos a explicar qué es la imputabilidad, tenemos que remitirnos al concepto de delito. Es decir, en términos generales, todos entendemos que el delito, por delito, una transgresión a la ley cuya consecuencia jurídica, es decir, la consecuencia por violar la ley es la aplicación de una pena. ¿Dónde están contenidos todos los delitos? En el Código Penal, ¿no? Para poder saber si una conducta es delito o no, hace falta que estén presentes una serie de elementos. Y esto lo va evaluando el juez paso a paso, ¿no? Primero que todo, que haya una conducta. Es decir, es una conducta humana que puede consistir en una acción o en una omisión. Voy a pasar rápido y después ustedes, si quieren, preguntan o lo retrabajamos luego en las clases, ¿no? Esa conducta tiene que ser típica. Esto quiere decir que tiene que estar incluida en el código, es decir, en el código se dicen qué conductas son delitos, es decir, se describe detalladamente qué conducta es un delito, y entonces se determina si esa conducta es adecuada o no a esa descripción que hay en el código. Hay delitos, por ejemplo, en el Código Penal, el que matare a otro, delitos contra las personas, delitos contra la integridad sexual, delitos contra la libertad como el secuestro, por ejemplo, delitos contra la propiedad como el robo, ¿no es cierto? Están divididos como en capítulos y cada capítulo dice qué bien jurídico se protege: las personas, la integridad sexual, la libertad, la propiedad. Entonces, siempre para que haya delito tiene que haber una conducta típica. Después dice antijurídica, es decir, que esa conducta tiene que entrar en colisión con el orden jurídico considerado globalmente. Yo por esto voy a pasar más rápido, pero quiero decir, por más que una persona haya cometido una conducta que está prohibida, ¿no es cierto?, hay en los códigos preceptos permisivos, como la legítima defensa, que efectivamente, digamos, harían caer la figura de delito por más que se haya realizado una conducta típica. Hasta acá voy a pasar porque es el cuarto carácter, el que más nos interesa a nosotros como psicólogos y psicólogas, digamos, trabajar, que es la culpabilidad. Entonces, el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, tiene que cumplir con este elemento. Que la persona que realizó el acto prohibido, efectivamente, por el ordenamiento jurídico, tiene que ser, digamos, la culpabilidad consiste en la posibilidad de reprocharle la conducta al autor. ¿Por qué el Estado le puede reprochar la conducta al autor? Porque esa persona se pudo motivar en la norma para actuar y no se motivó en la norma para actuar. Para que a una persona se le pueda reprochar el acto, la condición es que, y eso lo dice ahí el artículo 34, comprenda la criminalidad del acto y dirija las acciones conforme a esa comprensión. Es más que conocer la ley, es comprender la ley y poder dirigir las acciones conforme a esa comprensión. A esto llamamos imputabilidad, en términos, digamos, clásicos, ¿no? A la capacidad de entender y querer. Entender la ilegalidad del acto y actuar libremente en consecuencia, ¿no? También se llama capacidad de culpabilidad.
Entonces, ser imputable es la condición sine qua non para que se le pueda reprochar a una persona un delito, esa capacidad de entender y querer, y además también la posibilidad, obviamente, de que ser declarada culpable se le pueda aplicar una pena, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos el centro de la cuestión. ¿Qué cuestiones, dice, pueden influir en que la persona no tenga capacidad de entender y querer? Y menciona 3 institutos, ¿no? Alteración morbosa, estado de inconsciencia o insuficiencia de sus facultades. Clásicamente, digamos, la insuficiencia de las facultades se ha asociado a las demencias o a las oligofrenias, a los retrasos, digamos, a lo que históricamente se llamaba retraso mental, debilidad mental, idiocia, imbecilidad. Bueno, depende de la época histórica que se suscriba, ¿no es cierto? Las alteraciones morbosas, fundamentalmente a la psicosis, y el estado de inconsciencia, uno de los más cuestionados de estas tres nosologías, digamos, categorías diagnósticas, se le asocia sobre todo, y fíjense que va a tener que ver con la 23.736, el consumo de estupefacientes, a las personas afectadas por consumo de sustancias, fundamentalmente. También históricamente a las epilepsias, el caso de Sebastián Tablada, ¿no? Que mata de 113 puñaladas a su novia, digamos, lo que se discutía era si estaba en estado de inconsciencia o no. Así que bueno, tenemos entonces alteración morbosa, insuficiencia de las facultades, estado de inconsciencia, siempre que cualquiera de esas 3 figuras afecten la capacidad de entender y querer. Es decir, siempre se habló de una fórmula mixta, es decir, una fórmula clásicamente llamada biológica, psicológica, jurídica, ¿no es cierto? Biológica, esos 3 institutos, psicológica por los efectos que tiene que tener esa alteración psíquica en la conducta, que es la incapacidad de comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Y jurídica porque es el juez que en realidad valora efectivamente si puedo comprender o no, a partir de qué, de ese dictamen de peritos, ¿no? Que mencionan ahí. Ahora bien, a una persona que padece, digamos, que está incluida en estas figuras, ¿no es cierto? Se la considera inimputable y que no puede comprender y dirigir. Entonces tenemos como una serie imputable, culpable, punible, y otra serie que sería inimputable, absuelto, no punible. Ahora bien, si efectivamente la persona no es punible por cuestiones de padecimiento mental, ¿qué es el problema que se le presenta a la justicia? ¿No es cierto? Pero se le presenta a la justicia y se le presenta al poder político, ¿no? Es qué hacer con estas personas que representan un problema para el orden social. Entonces, ¿qué se inventa? Se inventa la segunda parte del artículo. La segunda parte que dice que a estas personas, de demostrarse su peligrosidad, ¿no es cierto?, se ordena una medida de internación, que puede ser en 2 lugares, o un manicomio o un establecimiento adecuado. Dice dos lugares, ¿no? Entonces, está para las personas de las 2 primeras figuras, digamos, las que entren en las figuras de la demencia y del delirio, efectivamente está el manicomio, pero esta idea de establecimiento adecuado, que después también va a aparecer en la ley de estupefacientes, es las comunidades terapéuticas, digamos, toda otra serie de instituciones totales de encierro que cumplen la misma función que el manicomio, pero que se llaman de otra manera. Entonces, se considera esos 2 espacios, digamos, para la internación. ¿Cuál es el criterio para internar y para externar? ¿No es cierto? El criterio para internar o para externar es el de la peligrosidad. No es padecer, digamos, una alteración psíquica, sino que esa persona sea considerada peligrosa, ¿no? Es decir, ¿cómo se llaman entonces esta serie de dispositivos previstos en la ley y aplicables, aplicables tanto al manicomio
como al establecimiento adecuado. Se llaman medidas de seguridad, ¿no? Entonces ahora, habiendo trabajado lo que significa inimputabilidad fundamentalmente en términos muy amplios, pasamos a desarrollar los otros dos conceptos, el de peligrosidad y el de medidas de seguridad. El criterio de internación, entonces, y del alta de la internación, es un concepto altamente cuestionado, que es el concepto de peligrosidad. ¿Qué es la peligrosidad? Bueno, a mí me gusta, la definición que más me gusta es la definición que hace Robert Castell en un maravilloso texto que se llama De la peligrosidad al riesgo, donde él dice, porque en el código no está definida la peligrosidad, que es una cualidad del sujeto, ¿no? Uno dice, Juan es peligroso, es que designa a la vez un estado actual, es peligroso, y simultáneamente una probabilidad. ¿Una probabilidad de qué? De que esa persona cometa actos dañosos en un futuro, para sí y para terceros, ¿no? Es una noción paradójica, dice Castell, y también toda una batería de psicólogos, psiquiatras y sociólogos que estudian el tema podríamos citar, ¿no? Una noción paradójica porque enuncia una probabilidad que no se puede demostrar, es decir, que la persona es peligrosa, más que a destiempo, que es cuando efectivamente el acto se realiza. En términos estrictos, podríamos decir que solamente existen imputaciones de peligrosidad, es decir, hay la posibilidad de establecer una relación más o menos probable entre un determinado síntoma y la comisión de un acto futuro. Con lo cual, siempre hay un gran coeficiente de incertidumbre, que es lo que más efectivamente se ha cuestionado, entre el diagnóstico de peligrosidad y la realidad del paso al acto, ¿no? Esto ha traído esta noción muchísimos problemas. Uno es, el primer problema que tenía la psiquiatría y la psicología, porque vamos a decir campos sí, porque la psicología también fue cómplice y es cómplice de estos diagnósticos, es que no existe ningún procedimiento ni ningún criterio disciplinario unívoco que efectivamente permita establecer un juicio de peligrosidad. Con certeza un juicio de peligrosidad. Nadie sabe, efectivamente, en relación a las personas con padecimiento mental o no, si efectivamente en algún momento de su vida van a cometer un acto dañoso para sí o para terceros. Tiene un gran margen de impredecibilidad. Lo hemos llamado, ¿no?, la postura del oráculo. Es como si nosotros fuéramos una suerte de brujos que pudiéramos pensar indefinidamente cómo se va a comportar una persona en la vida, ¿no? El otro problema que se ha presentado, entonces no tenemos criterio, no tenemos el campo disciplinar, no puede dar cuenta de ningún criterio que establezca con certeza la determinación de la peligrosidad. Segunda cuestión, es que claro, como la peligrosidad no se demuestra más que a destiempo, si vos tenés a la persona encerrada, nunca se va a realizar la peligrosidad. Entonces, ¿quién firma un alta de cese de peligrosidad? ¿Quién lo firma? Si cuando en un monovalente o en el Poder Judicial, ¿quién te firma un acta de peligrosidad si vos te asegurás que efectivamente, teniendo al sujeto o a la sujeta encerrado, no vas a tener el problema de que el acto se realice? Entonces no se va a confirmar nunca en realidad la existencia de la característica de peligroso, ¿no? La otra cuestión, estoy hablando muy rápido, díganme, alguien que me haga una seña, uno podría decir, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué, si la psiquiatría y la psicología son altamente cuestionadas para hacer estos juicios pronósticos, hasta el interior de la propia disciplina, ¿no? Efectivamente, ¿por qué se siguen preguntando y siguen teniendo efecto estos discursos? Y creo que allí la categoría de Foucault, cuando Foucault recurre a la categoría de grotesco para definir esos discursos que tienen efectos de verdad, cuando en realidad su calidad, dice,
la calidad de esos discursos debería privarlos, ¿no? Entonces, ¿de dónde obtienen su legitimación si no es de su calificación técnica, de su competencia técnica? Y bueno, de su competencia social, decimos nosotros, ¿no? Es decir, de que se le ha otorgado socialmente, ¿no? La potestad de no ya ejercer una terapéutica, sino funcionar a la psiquiatría o a la ciencia así como defensa social, ¿no? La psiquiatría, dice Foucault, habla el discurso del miedo, ¿no? Nos protege contra los peligrosos, determina quiénes son los peligrosos en una sociedad y tiene la potestad de apartarlos, es decir, de decir, bueno, yo voy a neutralizar esa peligrosidad del cuerpo social y voy a decir también cuando esa persona puede volver al cuerpo social. Para ir terminando, digo, ¿qué diferencia hay entre una pena y una medida de seguridad? Y bueno, justamente, si teníamos esa serie, ¿no? Imputable, culpable, y se le aplica una pena, tenemos como supuesto un sujeto, una sujeta consciente, libre, al cual se le reprocha un acto y se le aplica una pena proporcional a la magnitud del delito. Tenemos por el otro lado otra serie, digamos, que es el sujeto declarado inimputable, sujeta, por lo tanto peligroso, peligrosa, al que se le aplica una medida que ya no tiene como medida, valga la redundancia, la proporción del delito, apelar a la proporción en relación a la magnitud del delito, como la pena tiene un fin. El homicidio es de 8 a 25 años, te dan 10 años, vos sabés que a los 10 años máximo salís, digamos, máximo, podés salir antes. Acá es hasta que cese la peligrosidad. Entonces, la característica que hace aún más dolorosa, digo, pensando en este concepto de pena que quiere decir infligir dolor, ¿no? La pena es infligir dolor. Las medidas de seguridad se han corrido de eso, parecían medidas de seguridad curativas, que tienen una voluntad terapéutica, pero en realidad infligen más dolor, porque es muy difícil que las personas puedan proyectar su vida, digamos, en un horizonte que les es incierto, ¿no? Lo más cuestionado entonces de las medidas de seguridad que se cumplen en los manicomios, en los establecimientos adecuados, es no saber cuándo va a cesar, cuándo una no es más peligroso, cuando en realidad, digamos, acá se manifiesta claramente ese corrimiento que hay del crimen al criminal, ¿no? Ya no es el delito cometido lo que se tiene en cuenta, sino la personalidad del criminal. Esto yo creo que son los conceptos básicos que tenemos que poder entender, lo pueden ver de nuevo, lo podemos retrabajar, yo estoy a disposición, pero digo por el tiempo que tenemos para hablar, porque me toca todavía 5 minutitos para hablar de lo que la ley de tenencia y tráfico de estupefacientes, que está vigente actualmente, que es de 1989. Conceptos básicos y problemas básicos que, digo, son el puntapié para pensar los desafíos que tenemos pendientes en el campo de salud mental en lo que respecta a la inimputabilidad. Primera cuestión. El segundo tema tiene que ver con la ley de 23737, que es la de tenencia y tráfico de estupefacientes, como dije recién, sancionada en 1989, y no lo digo en vano, digo, es el momento en que asume el presidente Menem y establece relaciones carnales, no sé si recuerdan, con Estados Unidos. Estados Unidos desata una formidable guerra contra las drogas y Argentina adhiere a esa política gubernamental mediante esta legislación. Es una legislación terrible, teniendo en cuenta también que el consumo de estupefacientes siempre fue una estrategia de los poderes para controlar, sobre todo a las juventudes, ¿no es cierto? En ese sentido, esta ley sigue vigente y entra en colisión con otras leyes que mis compañeras van a trabajar después. Y quería mencionar solo algunos artículos. Cuando los que tienen competencia, digo, de la disciplina, que es aquellas personas detenidas por consumo de estupefacientes, ¿no es cierto? Es decir,
que el delito cometido sería tenencia de estupefacientes para consumo personal. Esto es algo que es muy discutido porque el consumo de estupefacientes, digo, siempre lo hemos defendido en el sentido de protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿no? Que dice que las acciones privadas quedan liberadas a juicio de Dios y no de los hombres, mientras no afecten a terceros, pero como la condición para el consumo es la tenencia, siempre se prioriza, digamos, lo que se dice es que, bueno, que efectivamente lo que se pena es la tenencia y no el consumo. En ese sentido dice el artículo 17 que si una persona que se demuestre, 17 y 18, lo voy a decir juntos, se demuestra inequívocamente que por la escasa cantidad de estupefacientes con que se la detiene es para consumo personal, que se puede sustituir la pena, ¿no es cierto? Se puede sustituir la pena por una medida de seguridad curativa. Esto rige para la persona condenada, digamos, y también rige en el artículo 18 para los procesados. Es decir, que si una persona procesada, es decir, todavía sin condena, quiere acceder a la medida de seguridad, con su consentimiento se puede aplicar igual. Pero fíjense qué terrible, ¿no? Porque cuando sigue el articulado, dice, bueno, si a los 2 años el tratamiento fracasa, ¿no? La medida de seguridad, digamos, el tratamiento que se lleva a cabo, fracasa por falta de colaboración de la persona, el juez puede aplicar la pena. O sea, ahora vamos a charlar un poquito. El juez puede aplicar la pena o seguir con la medida de seguridad, ¿no? Esto es terrible porque acá no está claro, digamos, o es un sujeto responsable o es irresponsable. O sea, es responsable a la hora de fracasar en el tratamiento, nunca se van a plantear las instituciones, y esto está muy trabajado, digamos, qué responsabilidad tienen en el fracaso de estos tratamientos, ¿no? La culpa siempre es del usuario o la usuaria. Entonces, tiene responsabilidad por el fracaso en el tratamiento, pero no tiene responsabilidad por el consumo, digamos, no es un sujeto responsable porque tiene un padecimiento mental por el consumo, por lo cual se ordena una medida de seguridad. Es decir, es como que oscila entre una concepción de sujeto y la otra, responsable y irresponsable. Irresponsable primero, responsable después por el fracaso de la medida. Y la última cuestión, que es muy interesante para plantear en este sentido, es que el artículo 22, que yo cuando puse del 14 al 21, me olvidé del 22, pero el 22 es terrible porque dice que si el lapso de 3 años la persona demuestra su plena reinserción social, familiar, laboral y educativa, el juez lo puede sacar del Registro Nacional de Reincidencia. Esto es terrible porque es muy difícil. En primer lugar, porque el sistema penal actúa selectivamente, es decir, siempre sobre los más vulnerables, es decir, sobre aquellos que no tienen ni van a tener ninguna plena inserción, no ya reinserción, porque nunca estuvieron insertos, es decir, nunca tuvieron una plena inserción familiar, laboral y educativa. Entonces, es terriblemente, discriminadora en ese sentido, porque las personas que no acreditan esa plena reinserción sí van a quedar en el Registro Nacional de Reincidencia. Con lo cual eso te obtura todo. Para bajarlo un poco a la realidad, en casos que es decir, entrar en la universidad, por ejemplo, las universidades privadas te piden certificado de buena conducta, entrar al Estado, a trabajar en el Estado, ¿no es cierto? Tiene consecuencias que obturan esa pretendida inserción que la ley quiere garantizar. La última cuestión que quiero decir es que en la mayoría de los informes la peligrosidad no se extrae, sea en uno o en otro, porque en realidad la medida de seguridad en el caso del consumidor de estupefacientes también se aplica por la posibilidad que tiene de dañarse a sí mismo o a terceros. También tiene una base en la peligrosidad, se apoya en la peligrosidad. Es que los diagnósticos de peligrosidad en términos generales no surgen del padecimiento mental, no de la atribución de una psicosis o una demencia o un retraso,
siempre están presentes en los informes, y esto hicimos una investigación nosotros en un manicomio de la provincia de Santa Fe, digamos, y consultamos todos los informes de las personas declaradas inimputables, surgen de una serie de condiciones de esas personas que tienen que ver con condiciones sociales, con condiciones culturales, con la situación familiar, con la situación económica, y qué es lo que Foucault denomina en ese maravilloso libro que es Los Anormales, índices parapatológicos, ¿no? Es decir, que no son ni propiamente enfermedad, ni específicamente un delito, son condiciones de existencia que, como les digo siempre a mis estudiantes, y con esto termino, disculpen chicas si me excedí, digo, siempre a los y las estudiantes, digamos, los psicólogos y las psicólogas medimos esos déficits no según ningún criterio disciplinar, sino según nuestro hábitus de clase. Se presenta desasiado, se presenta desalineado, grupo familiar no continente, escasos recursos simbólicos. Vamos, es decir, ¿desde qué modelo hegemónico de lenguaje, digamos, nosotros decimos escasos recursos simbólicos? ¿Desde qué modelo de familia nosotros decimos que no tiene lazos familiares? ¿Desde qué criterio económico efectivamente nosotros decimos esto de no tiene recursos económicos, carece de recursos económicos, etcétera? ¿Desde qué criterio estético nosotros decimos que alguien está desalineado o desasiado sin preguntarnos si una persona está detenida, digamos, estuvo detenida antes de la entrevista en una comisaría y es muy, muy difícil que se pueda asear, digamos, y lo atribuimos ahí como una cualidad inmanente de la persona, sin efectivamente poder historizar por qué presenta esos atributos o esas características. Así que bueno, hasta acá llegué. Muchas gracias por escuchar y le doy la palabra a mis compañeras. Perdonen, compañeras. Pero digo, porque las tensiones que uno puede identificar para darle el pie acá sería al paradigma peligrosista, digamos, de la inimputabilidad, plantear el tema de la capacidad, ante el diagnóstico de peligrosidad, concepto superador, el de riesgo cierto o inminente, y al de medidas de seguridad, ¿no? Las condiciones que propone la ley de salud mental en términos de internaciones voluntarias e involuntarias. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, un poco como decía Elcira, a nosotras con Delfina nos toca trabajar el paradigma de lo que llamamos de derechos, ¿no? Que, bueno, justamente en el campo de la salud mental viene a poner en tensión el paradigma peligrosista, que es lo que estuvo trabajando Elcira, ¿no? Lo llamamos de esta forma, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Digo, o sea, intentamos como poder, para transmitirle a ustedes, digamos, como sintetizar en dos grandes paradigmas, ¿no? El peligrosista y el paradigma de derechos. Y de esta manera vamos a trabajar algunas normativas que consideramos que abogan por justamente habilitar este paradigma de derechos dentro del campo de la salud mental. Como primer hito, digamos, podemos rastrear a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una convención de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realiza esta convención en el año 2006. El Estado argentino la ratifica, digamos, con una ley en el 2008, 2 años después, y le da jerarquía constitucional en el año 2014. ¿Por qué marcamos esto? Porque nos parece, digamos, que en la lucha por abogar por los derechos, digamos, que esta convención sea ratificada constitucionalmente, o sea, que el Estado argentino
pueda avalar, digamos, este tipo de normativas con perspectiva de derecho, bueno, es algo a lo cual tenemos que volver a ratificar todo el tiempo, digamos. Los derechos siempre no están ganados del todo, siempre hay que seguir disputándolos. Pero por eso nos parece importante marcarlo y precisar que el Estado argentino ya se hizo cargo de esto, digamos, de intentar generar, y acá vamos a pasar la diapositiva, instalar, digamos, pensar a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, desde un modelo social de discapacidad. Este modelo que ya venía desde décadas, digamos, planteándose, y pensar a las personas con discapacidad como ciudadanos con autonomía, con derechos, considerando la discapacidad como resultante, digamos, no como un estado, como algo propio de la persona, como un atributo propio del individual. individuo, sino como el resultante, decimos de esa interacción, digamos, entre las características de las personas y las barreras que están presentes en la sociedad. Bien. En este sentido, la ley va a plantear ajustes razonables, ¿sí? Esto tiene que ver con aquellas modificaciones o adaptaciones acordes a algunas singularidades según las características de cada sujeto, ¿sí? Bueno, ahí podemos pensar distintos ejemplos según cada caso particular para poder garantizar, ¿sí?, ciertos derechos, se pueden hacer algunos ajustes razonables a esa situación. Y va a plantear también una cuestión de diseño universal en el sentido de que podamos pensar, ¿sí?, el lugar en el que vivimos, los distintos espacios que habitamos, ¿sí?, como espacios donde universalmente podamos estar todos con las distintas diferencias que cada uno y cada una tiene, ¿sí? Como formas de accesibilidad. Claro, digamos, que podamos garantizar esa accesibilidad en todos los aspectos de nuestra vida, incluso hasta lo más cotidiano. Por ejemplo, podríamos pensar, no sé, en una rampas, rampa, claro. Los juegos en una plaza. Bien. Bueno, sí, en el artículo 12 la Convención va a intentar, digamos, reconocer y ponerlo, digamos, en la letra de la Convención, el derecho de todas las personas a, digamos, el reconocimiento ante la ley, ¿no? Todos tenemos capacidad jurídica, digamos, un principio de no discriminación, podríamos de igualdad ante la ley para todas las personas. Bien. Bueno, y tomamos la convención porque es como un hito que abre, digamos, la posibilidad de sancionar otras leyes, bueno, tal vez más propias del campo, en este caso del campo de la salud mental, ¿no? Y por supuesto es un hito en nuestro campo la sanción, la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental en el año 2010. Esta ley, digamos, decimos nosotros, viene a legalizar prácticas que ya estaban legitimadas en nuestro campo de la salud mental. Y legitimadas por luchas, digamos, tanto de históricas, de los trabajadores de la salud mental, de los usuarios y usuarias de la salud mental, digamos, por consolidar un paradigma alternativo a la hegemonía, digamos, que durante años se instaló la hegemonía psiquiátrica. Y bueno, el decreto reglamentario de la ley se da en el 2013, 3 años después de la sanción, y esto da cuenta también de las pujas y las relaciones de poder, digamos, que existen en el campo de la salud mental. Y es importante decir que esta ley lo que viene a traernos es estar acorde el Estado argentino a los estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos. Así que eso nos parece importantísimo remarcarlo, digamos, porque
Argentina es un Estado que está, podríamos decir, en muchos aspectos a la vanguardia de las normativas y de los estándares en derechos humanos. Lo remarcamos más en este contexto social y político. ¿Qué les pasa? Mina, vamos a dar cuenta de algunas cuestiones que nos parece importante que trae la ley de salud mental, que es, como decíamos, introducir un cambio de paradigma alternativo al asilar manicomial, que le da a los sujetos, digamos, la posibilidad de ser sujetos de derecho y no estar como objetos de tutela o de caridad, o sea, instalados con este modelo tutelar que tiene que ver más con la idea de rehabilitar y de estar acorde a los mandatos de la normalidad, digamos, simbólica que cada sociedad, establece. Por eso decimos que, y esto es como una frase hito también, que esta ley le viene a devolver al usuario de salud mental el poder que el poder que el psiquiátrico le ha expropiado durante décadas. Y a la vez que viene a reubicar, digamos, y a intentar socavar al poder psiquiátrico, también le da otro lugar al poder judicial. En este sentido, digamos, el poder judicial queda como garante de los criterios de legalidad y no ya ubicado como, por ejemplo, disponiendo de las internaciones. Las internaciones quedan como un recurso terapéutico y no como una medida judicial. Las internaciones involuntarias estarían a cargo, digamos, a partir de la decisión de la evaluación, a partir de cierto criterio, que después lo va a trabajar Delfina, de un equipo interdisciplinario, digamos, estaría a cargo esta decisión como último recurso, digamos, y no como una medida judicial. Bueno, y estos parámetros que se van modificando a través de la legalidad que nos da la ley de salud mental, están en conformidad con el eje vertebral de la ley, que es un nuevo modo de concebir a la salud mental. La definición que dice la ley, que es como un proceso, tiene que ver con poder ir superando modos hegemónicos de concebir a la salud y a la enfermedad. O sea, se deja de pensar, digamos, a la salud como solamente opuesto a la enfermedad, sino que se intenta pensar como un proceso que rompe, digamos, que viene a romper con los antiguos binarismos que nos ha instalado el positivismo, entre esta disociación entre mente y cuerpo, individuo, colectivo, y así ubica a la enfermedad y a la salud como procesos históricos y sociales, digamos, entendiendo al padecimiento y al conflicto como inherentes, sí, a la condición humana, digamos, pensando a las crisis subjetivas como momentos vitales. El decreto reglamentario de la ley dice crisis subjetivas que pueden ser previsibles o imprevistas, digamos, y que tienen que ver con partes de momentos vitales de la persona. En este sentido, digamos, como proceso, pensar a la salud mental como un proceso determinado por distintos componentes, como decíamos, históricos, socioeconómicos, bueno, culturales, como dice, biológicos, psicológicos, da cuenta de que el objeto salud mental es complejo y que esa complejidad tiene que estar acorde a determinados abordajes que puedan dar cuenta de esta complejidad. Bien. ¿Querés que la pase? Ah, Héctor. Bueno, en este sentido, por ahí me parecía agregar a esto que decía Ana, que también la ley va a decir seguidamente de la definición de salud mental, que se parte de la presunción de capacidad de todas las personas, ¿sí? Y que en ningún caso se puede hacer un diagnóstico sobre un estatus político, socioeconómico, ¿sí? De la persona por cuestiones culturales o raciales.
También va a decir que tampoco se puede hacer diagnóstico por antecedentes de haber tenido tratamiento o internaciones previas o por demanda de familiares o por razones laborales o por cuestiones de identidad sexual, por ejemplo, ¿sí? No amerita un diagnóstico en salud mental. Eso tiene que ver con los derechos, digamos, que viene a enunciar esta ley. Exacto. Y después, algo muy importante en relación a este concepto de salud mental que trabajó Analía y que presenta nuestra ley, es que la Ley Nacional de Salud Mental va a incorporar, ¿sí?, a las adicciones dentro del campo de la salud mental. Esto para nosotros no hay duda, digamos, de que los consumos problemáticos forman parte, ¿sí?, de nuestro campo. Pero sin embargo, la ley... Como forma de padecimiento del humano. Exacto. Sin embargo, la ley que trabajó Alcira hace un momento, que es del año 1989, ¿sí?, es la ley que está vigente y que hacía, digamos, en relación a esta problemática, hacía que las cuestiones de salud mental, las cuestiones de consumo problemático de las adicciones fueran entendidas, ¿sí?, como una cuestión que formaba parte de la doctrina, ¿sí?, de seguridad nacional y no de un problema de salud. Esto un poco hizo referencia al CIRA, ¿no?, de que fue sancionada en 1989, digamos, en un determinado momento histórico de la Argentina. Exacto. Entonces, lo que va a hacer esta Ley Nacional de Salud Mental, que es muy importante y que por eso también años atrás ha sido muy atacada, y bueno, permanentemente, diría, no solo años atrás, pero hubo un intento así muy específico de modificar este artículo, tiene que ver con esto, porque ubicar ahora a los consumos problemáticos o a las adicciones, como lo enuncia la ley, en el campo de la salud y de la salud mental, hace que esta problemática, ¿sí?, tenga que ser abordada con la misma perspectiva, con los mismos derechos y garantías que cualquier otro problema de salud mental en nuestro campo. Bien. En este sentido, la modalidad de abordaje... Exacto. La modalidad de abordaje que va a proponer la ley tiene que ver con que la existencia de un diagnóstico sí no autoriza la idea de poder presumir de riesgo, ¿sí?, de daño o incapacidad. Esto solo puede darse por la evaluación que haga un equipo interdisciplinario de una situación en particular y en un momento puntual, ¿sí? Acá ya aparece el término interdisciplina, que es muy importante también en relación al planteo de la ley y a la modalidad de abordaje que la ley nos propone, porque la ley va a decir que, en el artículo 8, que debe promoverse la atención de la salud mental a cargo de un equipo interdisciplinario. Ahí va a nombrar distintas disciplinas, entre ellas la medicina, psicología, trabajo social, acompañamiento terapéutico, terapistas ocupacionales, enfermería, ¿sí? Esto es muy importante porque acá lo que va a suceder es que hay un corrimiento en relación al modelo del paradigma auxiliar manicomial o peligrosista, o sea, este otro paradigma. Ese modelo, digamos, que pone la hegemonía a la disciplina psiquiatría, digamos. Médica o de la psiquiatría. Bueno, ahora la Ley Nacional de Salud Mental va a dar igual jerarquía, ¿sí?, a las demás disciplinas y va a plantear que estos abordajes deben realizarse en equipos interdisciplinarios, o sea, por equipos interdisciplinarios. Bien, ¿qué es lo que va a decir en el artículo 9? Que el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial. Basado en los principios de atención primaria de la salud, se orientará al reforzamiento, restitución y promoción de los lazos sociales. Bueno, en relación a esto, no solo hace mucho hincapié en la interdisciplina, sino también en la intersectorialidad, y esto tiene que ver con que la organización del Estado, ¿sí?, está organizada en función de ciertas áreas. Por ejemplo, por un lado está el derecho a la salud, o las políticas, en realidad, las políticas en salud. Por otro lado, o en otro ministerio, las políticas en relación a educación, en otro las políticas en relación a vivienda, en otro las políticas en relación a trabajo. Bueno, lo que la ley va a plantear, justamente en relación a esta concepción de salud mental que anunció Analía hace un momento,
que trae una noción de salud mental desde una perspectiva integral, la necesidad de un trabajo intersectorial, ¿sí? Es necesario que haya un trabajo intersectorial para abordar esta problemática en su integralidad y en esta perspectiva también de complejidad. Para eso también la ley va a nombrar 3 organismos específicos en relación a la intersectorialidad. Uno tiene que ver con el órgano de revisión nacional, ¿sí? Perdón, el órgano de revisión nacional y provincial también. Nosotros tenemos también la suerte de varias provincias que tienen órganos de revisión, y nosotros en Entre Ríos también lo tenemos. Entonces se va a expresar en la conformación del órgano de revisión, sí, que está conformado por representantes de colegios profesionales, representantes de asociaciones de usuarios y familiares, de organismos de derechos humanos, el Ministerio de Salud, el Ministerio Público de la Defensa, bueno, varios actores. También se expresa en el Consejo Consultivo, ¿sí? No les dije que el órgano de revisión, la función que tiene es controlar el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental. Y el Consejo Consultivo también está conformado en esta perspectiva intersectorial y no tiene, ¿sí?, incidencia directa, o sea, no tiene una cuestión de acción directa, pero sí puede sugerir o puede cuestionar algunas políticas en salud mental que sean acordes a lo que establece nuestra ley. Y algo que todavía nuestra... Sí, que me parece importante, digamos, resaltar estos espacios, digamos, mismo que crea la ley, que habilita la ley, digamos, porque nosotros lo vemos como espacios en donde se hace fehaciente, digamos, la democracia en términos de, bueno, de poder controlar, de poder supervisar, de poder aportar, digamos, a determinadas problemáticas sociales como es la salud mental, ¿no? Entonces digo, son espacios en donde se reparte el poder, porque esto es lo que dice Delphi, que va, digamos, habilitando a distintos organismos, incluso de la sociedad civil y del organismo del propio Estado, digamos, para, bueno, dar cuenta de determinadas políticas, aportar a eso, a controlar que las perspectivas de derecho, bueno, se garanticen los derechos. Bueno, me parece que es importante también resaltar esos espacios que habilita la ley. Exacto. Y bueno, y por último, el tercer espacio o organismo específico es la mesa intersectorial, que debería estar conformada o debería estar en representación del Ministerio de Salud, la Dirección de Salud Mental y otros ministerios, que eso también, bueno, sería importante que lo tengamos. Por ahora en Entre Ríos no lo tenemos, sí a nivel nacional. Sí, creo que se estaba, digamos, dirimiendo, sí, digamos, una disposición, una reglamentación del Ministerio de Salud, creo que tiene que poner, digamos, en funcionamiento nada más, pero ya hemos avanzado en ese punto. Bien, después también lo que dice este artículo 9, en relación a la atención primaria de la salud, me parece importante remarcar cómo acá aparece esta perspectiva, ¿no?, de que la atención tiene que ser desde una perspectiva comunitaria, tiene que ser centrada en la atención primaria de la salud. Esto, ¿qué es lo que nos permite pensar? Nos permite ver que es un derecho, ¿sí?, que la persona pueda tener atención lo más cercano a su domicilio, ¿sí?, en función de justamente poder garantizar o restituir o promover esos lazos sociales y evitar, como sucedía, bueno, como sigue aún sucediendo, pero más desde el otro paradigma, ¿no?, este traslado a estas instituciones monovalentes que muchas veces generaba un desarraigo y afectaba también estos lazos. Como dice Yagodinela, pensar la externación, ¿no?, en términos de, bueno, dar el alta a una persona que está internada en un monovalente, sino que externarlo tiene que ver con sacarlo de su comunidad, digamos, ¿no? Tal cual. En ese sentido, también la perspectiva de atención primaria de la salud que nos trae la ley, incorporar esta perspectiva, incluye también no solo la atención, ¿sí?, del padecimiento mental, sino también que se deben generar estrategias de promoción y de prevención, ¿sí? Esto es muy importante porque da cuenta de esta perspectiva comunitaria y nos permite pensar en un sujeto, ¿sí?, que no es solamente ese sujeto individual que ya
está con un padecimiento y al cual hay que atender, sino que también nos permite pensar en sujetos colectivos, como la propia comunidad, donde podemos generar distintas acciones y sobre todo en este lugar, ¿no?, que trae la ley a este sujeto de derecho como un sujeto activo, con capacidad de decisión, donde es importante que pueda ser escuchado, donde debemos recuperar su voz. Esto también lo tenemos que poder pensar en términos de las comunidades y tenemos que generar procesos o espacios, ¿sí?, de participación comunitaria, donde la propia comunidad pueda expresarse, o sea, pueda definir qué problemáticas le afectan, le preocupan, y pueda generar ella misma, de manera intersectorial y a través de distintos canales, estrategias de intervención en relación a eso que les afecta. Esto estaría incluido dentro de lo que Alicia Stolkiner llama la perspectiva participativa integral, ¿no? Y esto también como una acción en salud mental, ¿no? Generar estos espacios Digamos, la misma participación ya es una acción en salud mental. Exacto. Bueno, y en relación a esto, ¿no?, a este lugar del sujeto como sujeto activo, partícipe, un principio que nos interesaba resaltar es el principio del consentimiento informado, ¿sí?, que tiene que ver con que la persona pueda ser informado, digamos, sin excepción, de todos, ¿sí?, los tratamientos que se le van a brindar, ¿sí? La persona tiene que ser informada en un lenguaje claro, accesible, de las distintas estrategias terapéuticas, cuál es la que el equipo sugiere, y los pros y los contras de esa estrategia. Y la persona debe brindar consentimiento, ¿sí? Acá, que la persona tenga derecho a consentir no quiere decir, ¿sí?, que entonces la persona ahora puede elegir no internarse y entonces no se interna. Traemos este debate porque ha estado muy en vigencia en los medios de comunicación en los últimos años, en relación a esto de que, bueno, ahora las personas deciden, si quieren internarse, se internan. Ahí pasó el otro. Ahí está. Si no, no, y en realidad lo que la ley va a decir es que la internación sí es el último recurso, ¿sí? Tiene que ser por el menor tiempo que se requiera, tienen que haberse agotado instancias previas en la medida de lo posible, y el ideal sería que sean hospitales generales, ¿sí? Pero, ¿sí?, si la persona no brinda consentimiento, pero el equipo interdisciplinario evalúa riesgo cierto e inminente, fíjense que ahí, como decía Alcira, se cambia el paradigma de la peligrosidad, ahora hablamos de riesgo cierto e inminente, ¿sí?, en esa situación puntual y en ese momento determinado. El equipo, por más que la persona no lo consienta, debe, en realidad no puede, debe indicar la internación justamente en resguardo de esa persona, ¿sí? Y la internación va a ser una internación involuntaria. La ley establece dos tipos de internaciones, la voluntaria en caso de que el usuario consienta y la involuntaria en caso de que no lo consienta y sea necesaria en ese momento. Y esto es lo que decíamos, la justicia queda, digamos, como garante de derechos, digamos, y no como la internación no sería como una medida judicial. Exacto. Esto que dice Ana es muy importante porque si se hace una internación involuntaria, el equipo debe informar esto, ¿sí?, para que la justicia esté velando, ¿sí?, para que esa internación sea lo más breve posible, que la persona ni bien esté en condiciones pueda volver, ¿sí?, a su familia, a su cotidianeidad y demás. Bien, no sé si algo más. Bueno, que la internación, además de evaluar riesgo cierto e inminente, debe ser indicada por un equipo interdisciplinario. Siempre en ese equipo debe haber un médico o un psicólogo que firme esa indicación, pero después pueden sumarse cualquiera de las demás disciplinas, eso en relación a la especificidad. Bueno, y esto decíamos, que también la ley nos trae como un reparto de poder dentro de las disciplinas que integramos el campo. Exacto, tal cual. Por eso decíamos eso anteriormente. Bueno. Ahí viene lo dijo. Bueno, también traíamos
otro documento, digamos, otras normativas que ayudan, digamos, como herramienta para poder consolidar esta perspectiva de derechos, digamos, dentro del campo de la salud mental, y es la modificación del Código Civil y Comercial en el año 2015, que bueno, que va, digamos, se modifican algunos artículos que tienen que ver con la salud mental y que ya habían sido tenidos en cuenta, digamos, en las disposiciones generales por la Ley de Salud Mental. Y que tienen que ver primero en el artículo 5 del Código, bueno, con la presunción de capacidad de todas las personas, estos que nombrábamos anteriormente, y a la vez... esto que dice Analía no es menor, porque antes de esta reforma en el Código Civil, a las personas se las declaraba incapaz, ¿sí? Claro. Para siempre y en todos los aspectos de la vida. Ahora vamos a explicar un poquito esto, ¿no? A ver, lo que dice el Código, a ver, está la capacidad la presunción de capacidad de todas las personas, ¿no? Primero como medida general. Después hace como una distinción entre la capacidad de derecho, ¿no? Toda persona, lo voy a leer, digamos, para que quede bien citado, toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y de deberes jurídicos, ¿no? Eso es la capacidad de derecho, o sea, toda persona goza de esa aptitud, digamos, dice el Código, ¿no? Y después tenemos la diferencia entre la capacidad de ejercicio de esos derechos, ¿no? Toda persona humana puede ejercer por sí mismo sus derechos, ¿no? Ahora bien, como dice Delphi, hay personas que a través de una sentencia judicial pueden ser declaradas incapaces. Antes, en el modelo, digamos, tutelar, lo que se hacía era un juicio, digamos, de la misma manera que ahora, pero la persona quedaba incapacitada y quedaba a la tutela del Estado o se habilitaba un representante legal que sustituía la voluntad del incapaz, digamos, ¿no? Entonces quedaba con ese estigma esa persona y con la imposibilidad, digamos, de tomar decisiones frente a cuestiones cotidianas de la vida, ¿no? Ahora, con la modificación del código, lo que se restringe, que es la capacidad jurídica de las personas, o sea, de ejercer determinados derechos, se restringe solo para determinados actos, de forma transitoria, o sea, que la sentencia que se dé en el juicio, como máximo, se tiene que revisar, ahí lo dice, revisar cada 3 años como máximo, pero incluso la persona puede pedir que se revise antes, y en el juicio, digamos, tienen que estar los acordes procedimentales que tienen que ver con, un poco parecido a los ajustes razonables, tienen que ver con ajustes procedimentales, quiere decir que dentro del procedimiento legal que se dé, o sea, en el proceso legal, la persona tenga que, digamos, tengan que hacerse los ajustes para que la persona pueda entender, digamos, lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, si una persona no sabe leer y escribir, bueno, que se le pueda leer la sentencia, que se le explique, estoy diciendo un ejemplo muy común, pero bueno, la cuestión es que en ese proceso la persona pueda ser parte, tenga su representante legal y pueda entender lo que está sucediendo. A la vez, bueno, decíamos que sea la sentencia, la restricción de la capacidad pueda ser transitoria, pueda revisarse solamente para determinados actos explícitos. Por ejemplo, hablábamos con las compañeras, por ejemplo, una persona que... casi siempre en función de resguardar el patrimonio, el bien de la persona. Por ejemplo, una persona que no pueda hacer uso de sus bienes materiales, de su dinero, bueno, que se lo pueda restringir
en ese acto de que tal vez tenga que usar, y ahí es lo que propone un poco el Código Civil, que tiene que ver con los sistemas de apoyo, que el juez, al dar la sentencia, pueda designar a un sistema de apoyo, quiere decir personas de su confianza que le den el apoyo para que esta persona pueda ejercer su derecho. Por ejemplo, en esto que decíamos, que tal vez no pueda hacer uso, digamos, cotidiano del dinero y pueda designar a una persona de confianza para que lo ayude, digamos, a administrar ese dinero. En pos de poder garantizar cuestiones básicas como pagar el alquiler de su vivienda, hacerse una provista de alimentos, o sea, esas cuestiones que a la persona le garanticen cierto bienestar, y en todo caso conversábamos como el dinero restante, en todo caso la persona decidirá qué hace, pero ese sistema de apoyo ahí como garantizando, ¿sí?, aquellas cuestiones que le garanticen el bienestar a la persona y que le ayuden a administrar ese punto. Entonces, para sintetizar, antes, en un modelo tutelar, la persona quedaba inhabilitada, digamos, y el representante legal era el que tomaba, digamos, como a cargo todos los aspectos de su vida. Ahora solamente es, a partir de una sentencia judicial, una restricción a la capacidad jurídica para determinados actos y por un tiempo transitorio, digamos. Y a la vez se designa un sistema de apoyo, digamos, podríamos decir una persona o varias personas que puedan a esta persona apoyarla y promover también la autonomía y favorecer sus decisiones. O sea que lo ubica al sujeto en otro lugar diferente a un modelo anterior como era el modelo. Por ahí me parece importante aclarar también que esta cuestión, ¿no?, de poder plantear este aspecto como revisable, ¿no?, cada tanto tiempo, da cuenta de la idea de proceso, ¿no?, de salud-enfermedad. Justamente, desde el otro paradigma, nosotros hablábamos de estado, ¿sí? Entonces, por ahí una persona era declarada incapaz como una cuestión de un estado inmodificable. La ley acá, traer esta cuestión de que es un aspecto, que esto es revisable, trae otra vez acá, deja sobre la mesa esta concepción de salud mental que tiene que ver con un proceso, ¿no?, como algo dinámico, donde a lo mejor en algún momento... Y tomando el concepto de crisis, como de crisis subjetivas que pueden ser en un momento vital de la persona, y no para siempre. Bien, ¿paso nomás? Sí. Bueno, por último... Bien, por último, como para anunciarlo nada más, porque en realidad la perspectiva que plantea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos es la perspectiva, ¿no?, de nuestra Ley Nacional de Salud Mental. Vamos a hacer mención a esta ley, la Ley 26934, ¿sí?, que fue sancionada y promulgada en 2014, ¿sí?, que va a establecer específicamente cómo debe darse el abordaje de los consumos problemáticos. La concepción de sujeto que está de fondo, digamos, en esta Ley Nacional de Salud Mental, en esta Ley Nacional de Salud Mental, perdón. El plan integral. En el plan integral me quedé enganchada con la ley. Sí, es que en realidad son leyes muy similares. Tal vez el plan integral es más específica para consumos problemáticos, pero basa, digamos, toda la letra de esta ley en la ley de salud. Exacto. De ahí mi confusión. Entonces, bueno, va a hablar de sujetos que padecen consumos problemáticos, va a definir a los consumos problemáticos como aquellos consumos, ¿sí?, que mediando o sin mediar sustancia alguna afectan negativamente y en forma crónica la salud física y psíquica del sujeto y o relaciones sociales. Los consumos problemáticos deben manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas, legales y ilegales, o sea, da una definición de consumo problemático, y donde hace más hincapié, que es en la cuestión del abordaje, retoma toda la perspectiva de la Ley Nacional de Salud Mental y va a decir que debe darse una atención o un abordaje, ¿sí?, de los consumos problemáticos como parte integrante
de las políticas en salud mental, por lo cual los sujetos que padecen tienen que poder tener una relación directa y accesible, ¿sí?, a los servicios de salud y de salud mental, donde se garanticen todos los derechos y garantías para la atención según lo que establece esta ley. Va a hablar también de abordajes, va a hacer mucho hincapié en abordajes intersectoriales, ¿sí?, en abordajes interdisciplinarios. Va a plantear que se debe priorizar siempre la atención ambulatoria, ¿sí?, y de ser posible, en casos de que se requiera atenciones más específicas, deben ser en hospitales polivalentes, ¿sí? En cuanto a esto, va a plantear también la creación de centros comunitarios de prevención, ¿sí?, que deben estar distribuidos, dice, en todo el territorio nacional, específicamente en lugares donde haya situaciones de mayor vulnerabilidad social de las personas. Va a decir que estos centros, ¿sí?, deben interactuar con clubes, escuelas, o sea, deben trabajar intersectorialmente, deben tratar de trabajar principalmente en la promoción, ¿sí?, de la salud y en la prevención de los consumos problemáticos. Y en cuanto a la perspectiva, no va a ser una perspectiva, justamente porque se enmarca en el paradigma de la Ley Nacional de Salud Mental, no es una perspectiva abstencionista o prohibicionista, ¿no?, de los consumos, sino que más bien de reducción de daño, justamente porque esta perspectiva se enmarca en esta idea de que los consumos, ¿sí?, están instalados en nuestra sociedad, o sea, permanentemente consumimos todas las personas distintas cosas y la sociedad de consumo nos atraviesa a todos y a todas. El tema es cuando estos consumos se vuelven un problema. Justamente desde esta perspectiva va a hablar de la reducción de daños y no de generar esta cuestión, ¿no?, de prohibitiva, exacto, y de sanción, digamos, totalmente, como ustedes verán, diferente a la ley que estaba hablando Alcira, de sancionada en otro tiempo histórico, en 1989, digamos. O sea, que tenía que ver más con paradigma de seguridad, digamos, o sea, marcarlos a los consumos problemáticos desde la seguridad y no desde la salud, como lo plantea esta ley. Bueno, creo que es más, teniendo en cuenta más que nada la cuestión de tiempo, para dejar tiempo también para algunas preguntas. No sé, Agustina, si... Bueno, si quieren ir haciendo algunas preguntas por el chat de YouTube, mientras yo voy a retomar un par para ir arrancando. Una pregunta fue al principio cuando estaba desarrollando la clase Alcira. Una compañera hace un comentario que dice, había entendido que se había reemplazado el concepto peligroso por el de riesgoso, y ahí se armó un pequeño diálogo que, bueno, marcaron que la profesora hacía referencia al ámbito penal. Por ahí capaz poder retomar esta distinción entre la concepción de peligrosidad y de riesgo. Esa por un lado. Y después otra pregunta también en relación a... Vamos de a una si querés. ¿Laura? Bueno, sí, dale. No, porque por ahí lo que no quedó claro, porque en esta tensión entre el paradigma del peligrosista y el paradigma de derechos, es que la ley de salud mental introduce el concepto de riesgo cierto o inminente, la internación voluntaria, pero modifica solamente las internaciones civiles, que es lo que acaban de contar las compañeras. Es decir, ahí donde no medie la comisión de un delito. No se tocó el Código Penal. Justamente, antes se planteaba en el viejo Código Civil la posibilidad de aplicar una medida a una persona, digamos, privar de la libertad a una persona declarada demente. Demencia en el Código Viejo era todas las formas de la locura. Si era de temer, si temibilidad es sinónimo de peligrosidad, si era de temer que se dañe a sí mismo y a los demás. La ley de salud mental modifica eso y pone riesgo cierto e inminente en vez de temer.
y pone declarado incapaz en vez de demente, pero dice expresamente que no modifica el Código Penal. Entonces tenemos esa tensión entre el campo penal y esta normativa que rige para los casos que no son delitos. Lo mismo rige para el plan de abordaje de consumos problemáticos. Tenemos lo que nosotros decimos una colisión normativa, un choque entre dos leyes de igual rango jurídico que expresan y adhieren a valores diferentes. Es dramático, digo, el estado de nuestro orden jurídico, ¿no es cierto? En ese sentido. Entonces, esto es muy importante. Y también plantear, digo, por qué los gobiernos, incluso los gobiernos progresistas, y dejarlo tirado al tema, digamos, no tienen la voluntad política, efectivamente, de modificar los códigos penales, ¿no? Sobre todo en un momento en que los medios de comunicación y la derecha insisten, digo, más allá de la realidad, no vamos a negar, no vamos a hablar de una sensación de inseguridad, digamos, de instalar el tema de la seguridad, nadie quiere poner las cartas sobre la mesa y efectivamente decir abiertamente que no podemos encerrar a personas consideradas peligrosas porque no podemos hacer un diagnóstico de peligrosidad, digamos. Entonces, es realmente un problema porque no podemos desde el progresismo modificar, por ejemplo, en el ámbito de la niñez tenemos una ley, un decreto ley que es de la dictadura militar en el campo penal. Y tenemos la ley de protección integral de niñas y adolescentes que rige. O sea, no lo pudimos hacer, es necesario hacerlo. Así que no sé si se entiende esto. Riesgo cierto e inminente es la ley de salud mental, pero sigue vigente peligrosidad en el fuero penal. Así que esta es la tensión que no pudimos identificar y que la compañera que prehizo la pregunta. No sé si se habrá aclarado. Pueden también ir haciendo comentarios si quieren ampliar o, bueno, seguir trabajando algún otro tema. Por ahí también teniendo en cuenta el horario, hago como que capaz seleccionar alguna que englobe un poco más. Sigo con otra pregunta que hicieron. Dice, ¿qué diferencia implica que se haya hecho reglamentaria en 2013? Haciendo referencia a la Ley de Salud Mental. Si pueden ubicar esa distinción. La diferencia entre la sanción y la reglamentación tiene que ver con que la reglamentación especifica aquellos artículos, ¿sí?, donde hay que aclarar cómo se va a proceder para el cumplimiento de esos puntos, ¿sí? Donde se establecen plazos, cómo, quiénes. Digamos, es importante que las leyes se reglamenten para llevar a cabo, digamos, públicas acorde, digamos, a esa letra, las letras de las leyes que son como más ideales y basarlo a un decreto reglamentario. Claro. Sí. No, por ejemplo, para dar un ejemplo, riesgo cierto inminente. La ley no dice qué es riesgo cierto inminente, ¿no es cierto? Y eso está en la reglamentación de la ley. No, ¿cuáles son los criterios para determinar el riesgo cierto inminente? Claro, totalmente. ¿Cómo determinarlo? Que eso también estaría bueno, no sé si me lo perdí, lo dijeron, pero que es la inmediatez, la gravedad del riesgo y la certeza, ¿no? Que fíjense que acota la idea de peligrosidad que era indefinida, ¿no? Esta idea de que tiene que ser inmediatez y también magnitud del riesgo. Pues una persona, no sé yo, ¿viste? El riesgo es que vaya a robar un durazno, pase por la verdulería y robe un durazno, no es claro. No es un riesgo para mantenerlo encerrado. Bueno, sigo viendo el chat. Acá hicieron varios comentarios felicitando también las presentaciones. Acá leo dos comentarios que hacen, muy interesante. Me quedo pensando en las consecuencias estigmatizantes que tiene la ley 23.737 sobre las personas con consumos problemáticos y las incidencias que tiene esto en la construcción de un proyecto de vida. Pensaba la tensión entre normativas, el Código Penal asigna como destino el manicomio para las personas declaradas inimputables hasta que cese la
peligrosidad, mientras que la Ley de Salud Mental sitúa como criterio de internación el riesgo cierto e inminente. Muy interesante para pensar los paradigmas desde los que se posicionan ambas leyes y cómo coexisten en el campo. Capaz que si no hay algo más, Agus, o querés que vamos cerrando. No, vuelven a hacer una pregunta en relación a la peligrosidad, el riesgo cierto, pero es un poco lo que estuvimos conversando recién. Así que, De todas maneras, no es un tema que vamos a cerrar hoy, de hecho estamos abriendo es como, un conversatorio, así que... Claro, este primer conversatorio la idea era un poco, bueno, ver algunos puntos, digamos, de referencia, normativas y demás, y traer esta idea de, bueno, estos dos grandes paradigmas, digamos, como, bueno, para poder después escuchar a los demás disertantes que van a estar tanto el martes como el otro miércoles en los otros dos conversatorios que continúan. Ahí tenemos el flyer. Sería el próximo encuentro, también es virtual, ¿sí? Y es el próximo martes a las 19 horas. Bueno, ahí va a estar el redactor de la Ley Nacional de Salud Mental, Leonardo Bordax. Va a estar un juez penal que, no le veo el nombre, Lazaneo. Juan Ignacio Lazaneo. Y Martín Cabrera, que es el secretario técnico del órgano de revisión provincial. Provincial de acá de Entre Ríos. Alcira, no sé si vos querés agregar algo más. No, muchas gracias a todos por estar, a los alumnos, a los docentes que veo que comentan también. Así que nada, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Nos estamos viendo el martes próximo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.